Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de estos podcasts de Imagen Bautista, donde hablamos de libros de teología y otros muebles de la fe. En esta ocasión vamos a estar viendo un nuevo libro junto a mis amigos y hermanos aquí, los cuales voy a presentar, que son Franco y Súper Carlos. bien, Franco, ¿cómo contento, estamos? motivado para escuchar este libro, para poder conversar en torno a lo que nos vaya mostrando. Bien, bueno, recordamos también a nuestros hermanos que si quieren enviar saludos de audios, nos pueden enviar también para saludarnos aquí en estos capítulos de podcast. Luego tenemos a nuestro hermano Carlos. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, yo estoy aquí en el búnker, soportando el apocalipsis zombie y esperando que pase esto pronto también y poder seguir siendo aporte en todos lados donde el Señor nos llame. Así que bien, contento de todas maneras. Sí, aquí estamos igual en cuarentena total, Sí, esperando y haciendo tiempo aquí mientras pasa este tiempo. Bueno, hoy vamos a ver un libro. En esta ocasión Carlos nos va a estar comentando este libro, así que le cedemos la palabra para que nos cuente cuál es el título de este libro y quién es su autor. en este caso vamos a hablar de un libro del pastor Mark Dever, pastor bautista. Escribió un libro que se llama Una iglesia saludable. En la traducción que hizo Faro de Gracia dice 9 características, pero en inglés se llama 9 marcas, que también después se terminó transformando en un ministerio, y es un libro que nació a partir de no sé si podría ser como una propuesta de investigación que le dijeron a Mark Dever, donde le preguntaron qué era necesario para que una iglesia fuera saludable, qué era necesario para que una iglesia pudiera desarrollarse conforme a lo que Dios dice. Y él dijo, ya déjenme pensar, y terminó proponiendo 9 características. Hay que aclarar que el pastor no dice que si es que las cumple todas es una iglesia bíblica o solamente son 9, sino que él encontró que eran como las básicas con las cuales una iglesia se podía desarrollar de manera fuerte, saludable, y que con el tiempo fuera dando fruto en tanto en lo interno como en lo externo, con la salvación, el crecimiento, etc. Bueno, y entonces que el libro diga que son marcas de una iglesia saludable apuntaría a que también hay iglesias que no son necesariamente saludables, ¿no? Claro, él lo que sí dice de que si alguna iglesia se desviara alguno de estos puntos, podría tender a ser grave o limitar su desarrollo según los principios bíblicos. Hay algunos que pueden ser incluso transgredir algunos de estos principios puede ser más grave que otro, que yo creo que hay uno que es el fundamental. Por ejemplo, la característica 3 es el Evangelio. Entonces una iglesia transgrede lo que es el Evangelio, claramente va a tener una repercusión en muchas otras áreas de su desarrollo. A lo mejor alguna de las otras que vamos a pasar a nombrar no tendría tanta problemática porque pueden variar, pero tienen que tener de alguna manera el desarrollo de esas características para poder desarrollarse y ser una iglesia con fundamento bíblico. Así es, entiendo. Franco, algo que preguntar que te llame la atención aquí de lo que nos está contando Carlos. No, es interesante eso, que hay una propuesta de que es una iglesia saludable. Como decías tú, eso ya marca de algún modo la pauta, o hace un rayado de cancha para decir hay un mínimo de cosas que una iglesia bíblica o una iglesia saludable debería tener como característica. Eso es interesante. No podemos llamar a cualquier cosa iglesia, y mucho menos iglesia bíblica. Eso. Sí, claro. Sí. De todas maneras. Cuéntanos entonces, Carlos, ¿cuáles son esas marcas? Ya, vamos a pasar a nombrarlo así en forma de listado. ¿Ya? Dice
predicaciones positivas, teología bíblica, el Evangelio, un entendimiento bíblico de la conversión, un entendimiento bíblico del evangelismo, un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, la disciplina bíblica de la iglesia, un interés por el discipulado y el crecimiento, y el liderazgo bíblico en la iglesia. Esas son las 9 características que Mark Dever considera importantes. Después tiene unos apéndices para poder complementar otros puntos, aunque principalmente el 1 es como un apéndice porque los otros 2 tienen que ver son como apéndices bibliográficos. Pero el 1 es como un poco entre una conclusión y podríamos decir le da una brújula a la persona que se encuentra con el libro. O sea, va a decir, oye, estas 9 marcas me dejaron pero tremendamente entusiasmado. Ya, ¿cómo las pongo en práctica? Y un poco el apéndice 1 ayuda un poco a eso, a poder orientar. Sí, muy interesante. Entonces tratemos, Carlos, en lo posible de ir profundizando entonces en alguna de estas marcas o en todas, como tú quieras, Sí. de las marcas que nos da este ministerio. Claro, la verdad que abordarlas todas es imposible. Claro, imposible, pero sí podríamos, ya las numeramos más o menos todas. Claro. No sé cuál podría. Bueno, yo creo que una de las centrales es el Evangelio, donde él claramente trata de poder orientar a que la persona se dé cuenta de que el Evangelio no es solamente decir que la persona se salvó, aceptó a Cristo, etcétera, pero que también qué consecuencias tiene el Evangelio en su vida. Entonces apunta también lo que es la santificación, etcétera. Lo cual yo encuentro que es como, no sé si podría decir, el punto central de estos 9 puntos, donde la persona es guiada a incluso identificar si es que en su iglesia se está predicando el Evangelio. Claro, le puede ayudar a discernir si se está predicando el Evangelio o no. Exacto. Eso, claro, creo que es fundamental sin duda para la base de una iglesia tener el Evangelio claro y el que se está predicando. Pero también mi pregunta estaba pensando, en verdad, quizá los que nos escuchan no saben necesariamente qué significa predicación expositiva. No sé si podrías dar como una breve definición de eso. Claro, que es el primer punto que expresa, dice que la predicación expositiva es que, a grandes rasgos, es que el texto que elija el predicador sea el volante, si es que se puede comparar con un auto, el volante de dirección del sermón, aunque incluso lo haga de maneras diferentes, con diferentes formatos de predicación, pero que el texto bíblico sea el que lleve la batuta de esta canción, del sermón, del tono del sermón, de la armonía del sermón, que sea llevado a cabo por el punto del mismo texto bíblico que escogió. Hay un análisis porque como les decía que después este libro se transformó en un ministerio que se llamó 9 marcas, que hasta el día de hoy existe, con muchos ya lo conocen, y se publicaron libritos pequeños a partir de cada uno de estos temas. Entonces hay uno de predicaciones positivas que dice que a veces, por ejemplo, el predicador puede ocupar el texto bíblico como el borracho ocupa el poste del alumbrado público para afirmarse. Entonces, en el fondo lo que busca es apoyar algo que él ya tiene, ocupa el versículo bíblico para defender ese punto, pero ahí ya no sería una predicación expositiva, sino que sería una desviación del versículo bíblico para yo aprovecharme del texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven? Usted puede hacer todo lo que quiera. Usted puede... Claro, usted nunca le va a pasar nada. Usted cabeza, no cola. Cosas así. Entonces ahí dice, no. Ahí tomaste el versículo, te apoyaste porque tú ya venías con un prejuicio, con una idea preconcebida. Entonces eso no siempre va a ser saludable para la predicación. Sí, que Franco, finalmente preguntar algo. Toma relevancia este punto precisamente por lo que mencionaba Carlos de que el Evangelio o la definición misma del Evangelio. Finalmente, si nosotros tenemos un buen concepto de qué es el Evangelio, pero no predicamos desde esa concepción o desde la Escritura, se va a perder todo nuestro buen entendimiento del Evangelio. Por lo tanto, sigue siendo relevante el punto, digamos, de
quizás no la forma igual en todas partes, pero sí que la palabra sea el centro, que sea, como decía Carlos, citando el libro, el volante, o quien guíe, quien dé la dirección para el tiempo de la predicación, de lo que se habla desde el púlpito, y no solo del púlpito, desde los maestros, etcétera. Así es. ¿Qué otra marca entonces, Carlos, crees que podría como profundizarnos un poquito más? Y ya sabemos cuáles son todas, pero ¿cuál crees que puede ser también relevante para nosotros en la actualidad? Sí, la verdad que, como decía Franco, los puntos van absolutamente entrelazados. O sea, si yo no entiendo bien el Evangelio, a lo mejor la forma de predicar un versículo que me hable del Evangelio tal vez lo voy a tergiversar por no ocupar los principios de la predicación expositiva. Sin embargo, también hay otro punto que, como él, a pesar de que es bautista y es de convicción bautista, y toca varios puntos que a lo mejor pueden ser más orientados a iglesias bautistas, sin embargo, el libro puede servir para cualquier denominación. No es un libro que busca desarrollar iglesias bautistas, sino que lo que busca es desarrollar iglesias sanas. Entonces, por ejemplo, la temática de la membresía de la iglesia en muchas congregaciones latinoamericanas, yo no conozco otros países de forma personal, pero por lo menos en Chile sí sabemos que es un tema que muchas iglesias no adoptan, o incluso no saben lo que es el tema de la membresía, o simplemente se toma como por descarte. Ya la persona asistió un cierto tiempo en la iglesia, ya es como miembro, pero la persona después, con el tiempo, puede, por cualquier circunstancia, ya sea personal o interpersonal o intraeclesiástica, se va y nadie sabe nada por qué se fue, y hay conflicto, la persona se lleva, por así decirlo, el problema a la otra congregación, etc. Entonces él dice que no, que la persona tiene que entender de que una persona, cuando se adhiere a una comunidad de fe, tiene tanto deberes como también derechos, y eso para el conocimiento general o el análisis general suena como muy anticuado, muy limitante para las libertades, entre comillas, o simplemente algo ajeno. Membresía, ¿qué es? ¿Para qué? Y él sí le da la importancia de que es algo que nos ayuda, incluso hasta podríamos decirlo, que cuida a la iglesia. Porque si llega una persona que es asistente solamente y llega a entrar en algún problema, la iglesia incluso puede responder, ¿no? Esta persona solamente asistía, pero nosotros no es miembro nuestro, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces eso, por así decirlo, se transforma entre seguridad y ayuda mutua, para saber también con quién contamos, qué personas están comprometidas porque también lo expresaron de palabra, y también de una manera quizás formal, que es cuando nosotros los bautistas popularmente decimos que la persona fue recibida como miembro por diferentes medios, etc. Así que eso también es lo que él toca, y toca el tema de qué tan importante puede ser que una persona se una a una iglesia de una manera más formal, incluso hasta el formato de lo que implica pertenecer a una iglesia. Sí, bueno, eso es muy interesante porque es muy contracultural respecto al tema de las libertades y de que cada uno es libre y se mueve como quiere de una iglesia a otra, pero obviamente el Evangelio lleva en sí algo que es diferente al mundo o diferente a la cultura en la cual uno vive, y creo que la membresía de la iglesia es muy clara en ese punto y muy bueno para muchos beneficios y también muchas responsabilidades que las personas tienen. Yo he tenido la oportunidad o la experiencia de ver cómo funciona este tema de la membresía por ser pastor, ¿cierto? Y por poder ver cómo también se aplica a los problemas cuando hay disciplina, cuando hay distintos tipos de problemas, cuando las personas se van o las personas llegan. La membresía realmente es un filtro muy bueno, muy sano y yo creo muy bíblico, que sabemos que hay personas que rechazan también esta idea de la membresía, pero los veo yo en la escritura sin problema, pero es bueno recalcar eso. Sí, bueno, de hecho tú mismo hiciste el punto de que ahí está el otro enlace con el otro punto de la membresía, está íntimamente relacionado con el tema de la disciplina. O sea, si la persona no es miembro,
no existe el concepto de membresía, la persona le van a decir algo y la persona va a decir, bueno, si yo quiero lo tomo, si no, no. O sea, Claro. o bueno, si no lo aceptan me voy, sencillamente. Y el problema queda como un poco insoluto. Sí, yo en verdad siempre no entiendo cómo se podría aplicar la disciplina sin membresía, sinceramente. Sí. Nunca he entendido cómo. Sí. Porque de dónde se expulsa, quiénes lo aprueban, quiénes votan en contra. Entonces, como... Bueno, claro, en el sentido, por ejemplo, saliéndose un poco del libro, las iglesias que no practican membresía, que son la gran mayoría, más que nada como tienen una autoridad vertical solamente, lo que dicen los líderes, el pastor o el obispo o quien sea, y te lo aplica, y al final queda en tu decisión si tomas la disciplina o no. Y después la persona se va, no, si es que no la quiere tomar, sencillamente abandona la iglesia, se cambia. Correcto, así es. Franco, No, que ¿algo también añadir creo aquí? que se lo había comentado en otra ocasión, que así como se enlaza la membresía con la disciplina, también lo es con el discipulado. Y yo les contaba de una frase de Jonas Madureira de Brasil, en un curso de discipulado, que él decía eso, que finalmente no hay discipulado, o que el discipulado solo se da de manera natural y fructífera en la membresía, y la membresía se da solo entre quienes están dispuestos a ser disciplinados también, a someterse a la supervisión y a la corrección de la iglesia. Y la iglesia no como institución, Claro, bueno. no sé, la perspectiva católica romana, sino la iglesia como la composición o el grupo de los santos que se congregan y están en esta membresía de la que estamos hablando. Está relacionado con el Tiene esa idea congregacionalismo. bastante presente porque también, igual que Dever, Jonas es bautista. Claro. Sí, de hecho, bueno, dentro del mismo punto de la membresía se toca el tema del bautismo. Entonces, al mismo tiempo está la reunión, la cena, etcétera. Están todos relacionados. Por eso, después cada uno de estos puntos con el tiempo se fueron desarrollando conferencias, otros libros. De hecho, los mismos libros individuales que salieron a partir de este libro inicial ya superaron los 9. Superaron los 9 temas. Ya por ejemplo está saliendo de misiones y un par más, no me acuerdo, que ya superaron los 9 porque justamente era lo que le dije al principio. Mark Dever nunca dijo son esto y nada más, sino que dijo, este yo creo que es lo mínimo, como dijiste tú también, Daniel. Y y otro que también es un tema a lo mejor que no es muy conocido, yo creo, en Latinoamérica, es en el punto 9, donde se toca el liderazgo bíblico de la iglesia, donde también como buen bautista y conocedor también del contexto histórico del desarrollo del protestantismo en general y también particular en los bautistas, es tanto el contexto primero de que la congregación como un todo junto con el pastor son los que toman las decisiones, a pesar de que la misma congregación delega al mismo tiempo un poder sobre el liderazgo, y que ese liderazgo van de la mano, ese como poder que hay en la congregación para votar, tomar decisiones, etcétera, y al mismo tiempo las personas dicen, nosotros reconocemos que en ellos hay un llamado, los llamamos a una posición y nos sometemos también al liderazgo que él ejerce, pero es una armonía. No es como en la política, que hay cámaras, que hay partidos políticos, que hay leyes de freno para uno contra el otro, pero que buscan más que nada, claro, que buscan como arruinar o doblarle la mano al gobierno de turno que le toque, sino que es más bien un desarrollo armónico. Debería ser, porque se supone que también los miembros que son recibidos son personas que son creyentes, que tienen evidencia de regeneración. Entonces también ese punto es súper importante, porque ahí uno ve como cada uno de los puntos, claro. Entonces, claro, no es una búsqueda de
tener algún mecanismo para evitar que el líder haga cosas o de ponerle un freno, aunque sí en cierta manera el congregacionalismo lo que también busca es que los miembros, que se supone que son regenerados, deberían velar por la pureza del Evangelio, que era el otro punto, si es que los líderes se desvían de ahí, pero en estricto rigor es una armonía que debería reinar, en la cual tanto los líderes y la iglesia se sirve, y la congregación común todo, se sirven mutuamente, se ayudan mutuamente, para velar por el Evangelio, para desarrollar a los creyentes nuevos, etcétera. Por eso también la autoridad, en el sentido como a veces mal visto, de que la autoridad también es una responsabilidad, que se supone que cada miembro debería dominar el Evangelio para poder compartirlo, para poder desarrollar discípulos, etc. Entonces, en ese punto también, Mark Dever aboga por la pluralidad de ancianos, es decir, que en una congregación haya más de un pastor, más de un anciano. ¿Para qué? Para que se produzca esta armonía en el liderazgo y en la congregación también. Claro, alguien por ahí te podría decir que no es bautista eso, ¿no? Como le dijeron a Mark Dever en alguna ocasión. Claro. Y otros dirían, eso es muy bautista. Los que no sean bautistas. Claro. Eso no es bautista, sí. De hecho, creo que no sé si en ese mismo capítulo o al inicio del libro es donde él cuenta esa anécdota cuando empezó a pastorear Capitol Hill y le dijo una hermana pues, de que la realidad era de que tanto la Biblia como la historia bautista presenta de que habían equipos de pastores. Entonces una hermana se paró y le dijo, eso no es bautista. Y claro, él también quedó sorprendido. Bueno, obviamente Mark Dever es una persona formada con mucho trasfondo de historia, lectura, etcétera. De hecho, creo que él tiene un doctorado en Cambridge. Entonces, es un hombre que ha leído. Entonces, trató de plasmar lo que él veía también en la historia bautista, y por eso también en la página de Nueva Marca en inglés hay recopilación de material histórico bautista también. De todos modos, como siempre, entre los bautistas ha habido de todo. Y las dos posturas se expresaron. De hecho, creo que lo conversamos respecto del libro de Edificación y Belleza. Y él menciona eso, que habían las dos posturas dentro de la iglesia bautista. ¿Y por qué decía yo lo de que algunos dirán que son muy bautistas? Por lo que tú mencionabas de la armonía entre los ancianos y la congregación, porque creemos que la autoridad final está en la congregación completa, de la cual los pastores también son parte, que diverge con quizás otras posturas. Llámese episcopal o presbiteriano. Sí, eso. Entonces, como estábamos hablando ahí, también contaste tú la anécdota de eso no es bautista. Justamente en el último punto, o sea, en el primer apéndice, que era el que les decía yo, se trata un poco de, yo vi todas estas cosas y sí, encuentro, me iluminó el libro. Me ayudó, me dijo, me encontré con hartas cosas que yo no había visto antes y quiero aplicarlas en mi congregación. Entonces, él en el apéndice 1, de hecho el título es Consejos para dirigir la iglesia en una dirección sana. Entonces ahí empieza él, y es súper cortito, cuatro planas. Le dice, a ver, encontraste a lo mejor alguna ayuda para mejorar a tu congregación, paso a paso. Y yo la verdad que no es en el único, yo he encontrado esta realidad también que le ha sucedido a varios líderes, que uno podría decir, pero es que como son ellos, a lo mejor por el nivel académico, por la llegada que tiene con la gente, les va a ser más fácil. No, la gran mayoría les costó años dirigir a su congregación en esa línea. A quienes yo conozco que les pasó algo parecido, Dever, Piper y Moller también creo. También me parece que le pasó algo similar en una ocasión. Sí, en el seminario, en verdad. Claro, en el fondo es con el seminario.
de transmitir algunos de estos puntos para poder desarrollar a su comunidad de fe, o en este caso el seminario en el caso de Albert Moore. Buenísimo, buenísimo el libro. Entonces tiene varios puntos importantes que podemos considerar para una iglesia local. ¿Cómo cuántas páginas tiene este libro más o menos, Carlito? Mira, son casi en promedio unas 250 páginas. En cada capítulo principalmente solo lectura, mucho texto bíblico, por si alguien tiene de repente, oye, pero estas son como conclusiones de bautista y cosas así. No, mucho texto bíblico para probar, por ejemplo, en el caso de que en algunas, en la iglesia de Hechos, etcétera, las primeras congregaciones había pluralidad de ancianos, había más de un anciano, o también, por ejemplo, el bautismo, la membresía, etcétera, mucho texto bíblico. Así que, y como les decía en un principio, la persona, pero es que yo no soy bautista, no, le va a servir a cualquier denominación. Incluso si la persona dice, ya, a ver, a lo mejor en estos aspectos no estoy de acuerdo, es libre de poder aplicar uno u otro, pero se va a dar cuenta de cómo tienen armonía cada uno de estos puntos. Claro. Si una congregación entiende el evangelio bien, va a poder ser receptor de nuevos miembros, predicarles el evangelio bien, discipularlo, etc. Y no se va a transformar solamente en una... de hecho, la membresía de Dever también dice, evita que hayan cristianos consumidores, debería evitar que haya cristianos consumidores en la iglesia, claro, y solamente delegar todo al pastor o a los líderes. Los líderes discipulan, los líderes hacen esto, no, sino que la membresía también le dice, no, pues usted también conoce el evangelio, puede compartírselo a cualquier persona que venga para acá, incluso usted mismo lo puede discipular, siempre y cuando tenga un entendimiento claro del evangelio, de la conversión, de la fe, del arrepentimiento, etc. Y eso también después va a hacer que esa persona piense en hacerse miembro de esa iglesia porque va a ser sana, etcétera. Es impresionante cómo se van relacionando. Sí. Bueno, sé que nos has dicho muchas cosas prácticas. En verdad este libro igual es bastante práctico. ¿Sí? Pero ¿qué cosas destacarías tú, o qué reflexión sacarías, o qué aplicación, digamos, que pudieras dar del libro? Yo encuentro que es un libro que ayudaría mucho a cualquier, como decíamos, a cualquier tipo de congregación, incluida bautista, a poder reflexionar sus prácticas, a poder analizar, revisar su desarrollo como congregación, su desarrollo como hermanos, su desarrollo como discípulos que después en el futuro buscan discipular, buscan que la iglesia crezca, que crezca sana, que las personas que ingresen sepan a qué están ingresando, sepan que los que están ahí que creen, que se predica, de qué manera se forman, qué características también tiene la congregación en sí. Hay una sola persona que tiene el poder, ¿y por qué tiene eso? Una sola persona tiene ese poder. Entonces yo creo que para algunos puede ser un libro muy desafiante, para otros puede ser muy inspirador, o ayudarle a lo mejor acomodarse estas cosas que quizás no estaban bien alineadas. Pero sin lugar a dudas yo creo que principalmente para pastores, quizás líderes, los hermanos también, pero me tinca más que puede ayudar más a pastores, a iglesias, una iglesia nueva, por ejemplo, una plantación de iglesia que parta con este libro. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para no arreglar el terreno después. De hecho, en uno de los, cuando uno visita la página de 9 marcas, pero en inglés, en uno de los, porque ellos crean revistas mensuales o trimestrales, no me acuerdo, dice: presenta tus convicciones y tus documentos al tiro. Entonces esto en el fondo también sirve un poco para eso, para que la persona se dé cuenta si está cómo está alineada su congregación, o para dónde va esta plantación que estamos partiendo. Muy bueno, Carlos. Gracias entonces por darnos este resumen de este libro interesante para que los hermanos puedan adquirirlo. ¿Y cómo se puede adquirir más o menos este libro? ¿Tú sabes cómo? Bueno, en librería online en general, es de Editorial Faro de Gracia, no es tan complicado. No estoy seguro si estará en publicación digital, no lo sé, es probable. En Logos está. En Logos ya, sí. Y bueno, en librerías, en algunas que están vendiendo online por ahora se puede, por ejemplo CLC está vendiendo online.
mientras está la pandemia. Ujú. Y en general en muchas otras, en muchas partes del mismo sitio de 9 marcas, la persona puede ahondar incluso en alguno de estos libros, que después se fueron desarrollando con el tiempo también. Genial, po. Genial, entonces un buen libro para adquirir, para leer y para que los hermanos puedan comprar. Gracias, Carlos, por darnos este resumen entonces de este libro. Vamos a ir despidiéndonos en este nuevo capítulo que hemos podido estar compartiendo. Así que palabras finales para despedirnos entonces, Franco. Gracias, Carlos, un gusto haber estado juntos nuevamente e invitar a nuestros oyentes a que puedan seguir escuchando el podcast y mandar sus saludos. Dejamos ahí un link para la plataforma Anchor, que para que puedan dejarnos sus mensajes de voz y poder subirlos juntos con los podcasts. Así que son de mucho ánimo para nosotros también los mensajes que van dejando y cuando comparten el contenido. Así que eso, bendiciones y nos escuchamos en otra ocasión. Sí, pues hermanos, gracias entonces por acompañarnos una vez más en este capítulo. Les esperamos que nos puedan seguir acompañando, como decía Franco, dejar sus mensajes o sus recomendaciones para algunos libros que quieran que hagamos. Así que el Señor les bendiga, nos vemos hasta la próxima. Chao.